de manera detallada. Continuamos con la doctora Alicia Puyana. La doctora es investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de México, doctora en Economía por la Universidad de Oxford, investigadora a nivel 2 de CONACYT. 3. Ay, disculpa. Su más reciente aportación científica y profesional es el análisis del debate de la economía internacional contemporánea de América Latina. Entre sus temas de estudio destacan, entre muchos otros, los efectos dinámicos de los cambios en el modelo de inserción en la economía mundial, convergencia económica, teoría de fragmentación y comercio intraindustria. La doctora es miembro del Consejo Asesor de la revista Quorum, editada por la Universidad de Alcalá de Henares, integrante del Comité de Biblioteca Iberoamericana, Flaxo México, e integrante del Comité de Selección para la Integración de Nuevas Promociones. Miembro del IDIC también. Miembro del IDIC, también organizador de... Claro. Muchas gracias. Yo quiero presentar mi reconocimiento a Arturo, al IDIC y sobre todo al Colegio de México y al Centro de Estudios Económicos, y a Pepe, por supuesto, por haberme invitado a platicar con ustedes sobre este tema tan importante como la responsabilidad del futuro y ver algunos de los puntos inclusive complejos que hay ahora, porque si hay algo es que no sabemos cómo va a ser el futuro, casi nunca lo sabemos, ¿verdad? En alguna de las lenguas indígenas de América del Sur, de Bolivia y Perú, el pasado se lo ve hacia el frente y el futuro está representado hacia atrás, porque tenemos alguna noción del pasado, pero no sabemos qué nos depara el futuro. Y en este momento, como dice aquí el título de mi ponencia, aludiendo a una maldición china, hay tiempos interesantes. ¿Qué quiere decir tiempos interesantes? Son tiempos de cambio, de turbulencia, de desconcierto, porque los tiempos normales, tranquilos, sin revueltas, son aburridos. Pero ser interesantes es, ahora estamos como yendo hacia lo ignoto. No sabemos qué depara, porque las turbulencias que hay en el mundo, que ya las han nombrado el doctor Dávila, y para qué repetirlas, sugieren que hay un cambio profundo en muchas de las áreas de la política y de la economía de los países y, por supuesto, de la economía global. Algunos analistas dicen que estamos presenciando una crisis profunda de la democracia liberal, porque la democracia liberal no ha dado los frutos que se esperaban, y sobre todo porque parece que los sistemas están dominados por burocracias institucionales de los partidos, de los gobiernos, etcétera, y una separación profunda con los representados. Que también hay una crisis profunda de la economía liberal y de la economía neoliberal, que tanto Pepe como el doctor Dávila la han presentado. Y esto, lógicamente, ha tenido efectos, y sus efectos, entre otras cosas, son el rechazo de la globalización. Pero más que el rechazo de la globalización, es un rechazo a la supranacionalidad implícita en la Unión Europea, la supranacional implícita también en el TPP, en el Acuerdo del Pacífico, en NAFTA y en otros arreglos comerciales. Es decir, el distanciamiento de la toma de decisiones, de los puntos neurálgicos de la toma de decisiones sobre políticas que nos afectan diariamente, y ubicados en entes supranacionales, ya sea el Banco Mundial, ya sea el Fondo Monetario Internacional, la OMC o, por supuesto, también la Comunidad Europea. Y entonces parece que los ciudadanos quieren que se retome eso, pero se retoma, estamos viendo, tanto en Europa como en Estados Unidos, por la vertiente de un nacionalismo conservador, peligrosamente conservador y peligrosamente antidemocrático, pero la democracia está en crisis. Entonces, esos son los tiempos interesantes.
¿Me presta el... Aquí, tal vez. ¿Y qué están pidiendo los ciudadanos en todas partes? Que retorne a la nación las políticas de fiscalidad, de empleo, de salud, de migración, de comercio. ¿Por qué? Porque la integración aparentemente, digamos, Keynes también lo decía, en momentos en que se veía que el nacionalismo había fracturado la economía mundial, pero sobre todo la política mundial. Y había una que terminaba la Primera Guerra Mundial, luego vino la gran crisis y la depresión de los años 30 y parecía que era necesario volver nuevamente a algún tipo de cooperación para evitar los conflictos entre naciones. Sin embargo, Keynes decía que demasiada integración, demasiada imbricación de las economías nacionales generan conflictos entre las naciones que pueden ser tan destructivos como los que generaron la Primera Guerra Mundial. Entonces decía, bueno, sí, integrarse sí, pero no tanto, porque se quita el espacio de respiro de las sociedades. Y entonces parece que estamos en esos momentos. Este señor que escribió sobre el fin de la historia acabó de escribir un artículo bastante interesante en que rememora la gran globalización que hubo antes de la primera, hasta en finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que en cálculo de los flujos de factores es inclusive mayor a la que hay hoy. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque en esa época el flujo y el movimiento, la globalización del mercado laboral era mucho más fuerte que ahora, que está prácticamente vetado. Y eso generó los conflictos que culminaron con la Primera Guerra Mundial. Luego vino el delinking, la separación, el proteccionismo, y generó también conflictos a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, de la lectura de lo que está pasando ahora, uno se pregunta, ¿estamos a puertas de otros conflictos terribles que se van a expresar cómo? No sabemos. Pero de todas maneras, retomo el mensaje de Keynes de que tanta globalización y tanta interconexión de las economías nacionales puede generar conflictos tan grandes como los de la mucha separación. ¿Cómo analizar estos dos grandes megaproyectos, el TPP, que esta ponencia se iba a llamar ¿Por qué doblan las campanas? Pero aparentemente, digamos, estos dos grandes proyectos, el TPP y el proyecto de integración entre Estados Unidos y la Unión Europea, ya están llamados a cerrarse. Sin embargo, me comentaba Arturo Oropesa, por ejemplo, que aquí se está discutiendo seriamente en el Congreso mexicano de aprobarlos, tal vez para generarle algún tipo de incentivo al señor Trump para que no lo rechace. Eso es una locura por algunos de los elementos que yo le voy a mencionar ahora. Entonces, no están repicando todavía las campanas, porque también hay en algunos otros países, y leí esta mañana un artículo de Brookings Institution en que dice, bueno, si Estados Unidos no quiere firmar el TPP, pues entonces es una oportunidad para que Japón lo firme con México y Japón lo firme con fulano y con sutano, y así vamos a generar como si nada una situación como si nada hubiera pasado. Eso es muy peligroso. Ahora, el TPP y el TTIP son unos acuerdos ante todo políticos, porque los márgenes de ganancias por integración comercial o por integración de la cuenta de capitales son mínimos, porque ya las economías están muy globalizadas, ¿verdad? Y son ante todo unos conflictos, unos intereses políticos. ¿Y cómo se define de quiénes son esos intereses políticos? En primer lugar, tratando de ver quiénes son los líderes, cuáles son los motivos de esa integración, si son políticos o son económicos, y en caso de que fueran económicos, ¿a cuánto ascenderían esos beneficios de estos dos acuerdos? Las evaluaciones ex ante que se han hecho en muchas partes, que son acuerdos son ejercicios de equilibrio general muy complejos, las más positivas dicen que los beneficios van a ser casi cero,
pero que son los beneficios políticos los importantes, que es crear las nuevas reglas de juego, las nuevas reglas de la globalización, antes que China y otros países de gran tamaño económico y dinamismo tengan la fuerza de imponer o de ser que necesariamente tengan que ser invitados a la mesa de discusiones para poner esas nuevas reglas. Se pensaba que esas nuevas reglas las iban a poner en el marco anterior, pero es posible que esas nuevas reglas, si los países como México le insisten al señor Trump que las ponga, las va a definir un nuevo Estados Unidos que no sabemos todavía hacia dónde va a ir. Aquí ustedes pueden ver realmente que, en primer lugar, las posibilidades de que haya una integración que más o menos beneficie a todos los miembros de los grupos son mínimas por la gran concentración que existe, los grandes desequilibrios que están en el TPP entre Estados Unidos y Vietnam. Allí casi que no hay común denominador de intereses nacionales simétricos. Ustedes pueden ver allí que Estados Unidos es más o menos el 62% del TTP, México, Chile, Perú y México en el 2014 es apenas el 5.78% del PIB de toda la región. Y algo similar ocurre también en el cuadro de aquí de la izquierda. Para ustedes en el arreglo de Estados Unidos y la Unión Europea. Entonces son Estados Unidos, la Unión Europea y el Japón los tres grandes bloques y potencias del mundo tratando de unirse, rodeados de unos cuantos otros países como Vietnam, como Chile, como esto, para generar esa capacidad política de seguir controlando las reglas de juego hacia el futuro. Uno de los elementos que más les interesan a ellos, y lo dijo explícitamente la señora Clinton, que era una gran abogada del TPP, porque era la lanza, para ella era la lanza de Estados Unidos hacia el Oriente, para tratar de restablecer el equilibrio económico y político que lo había resquebrajado o que lo resquebrajó el gran empuje económico y político de China. Entonces, va a ser nuestra presencia, y es trasladar a las relaciones económicas los principios políticos de la OTAN, de la organización de los... Hay una cita de un ex jefe, de un ex secretario de Defensa de Estados Unidos durante Obama, que dijo: el TPP es más importante inclusive que tener destroyers y tener portaaviones en esa región. Quieren, además de trasladar a las relaciones económicas los principios de la OTAN, intensificar las relaciones de los países para tener una fuerza disuasiva ante cualquier cambio político en la región, ¿verdad? Y esto basados en el punto de que a medida que se entrelazan más las economías y hay algunos efectos positivos de ese enlazamiento, se generan condiciones que van a evitar los conflictos entre ellos, o por lo menos solidaridades, y eso es lo que buscaba Estados Unidos, la solidaridad de Vietnam y los otros 6 países del Oriente que estaban dispuestos a firmar el TPP. Y fortalecer el modelo económico liberal mediante la renuncia a parcelas de soberanía nacional. La idea es: hay que despolitizar los procesos de toma de decisiones sobre salarios, sobre impuestos, sobre inversión extranjera, etcétera. Las razones geopolíticas ya les he comentado que son crear ese nuevo bloque grande que imponga las nuevas reglas del juego y sobre todo actuar sobre aquellos factores no mercantiles, no arancelarios que afectan el comercio internacional y que afectan también el tráfico los flujos de capitales.
Para Estados Unidos, los dos esquemas son vitales para la seguridad nacional, para el principio del presidente Clinton de moldear las alianzas económicas y generar una base de solidaridad. Una de las razones más importantes es trasladar a foros pequeños y a grupos de decisión pequeños las decisiones más importantes en el manejo de la economía mundial y liberarse así de la dictadura de las mayorías. ¿Qué quiere decir eso? No negociar absolutamente nada más importante en la OMC, porque en la OMC están todos los países en desarrollo. En cambio, en foros pequeños nosotros los podemos dominar. Estos foros pequeños pueden ser el grupo de los 8, el grupo de los 20 y cosas así. Y ahora son estos dos foros, tanto el TPP como el TTIP. Por varias razones, la Organización Mundial de la Organización del Comercio se ha estancado. Se ha estancado, entre otras cosas, por ese rechazo a oír qué dicen las mayorías y para tratar de imponer los intereses más específicos de los países desarrollados. Por ejemplo, el vincular las negociaciones comerciales con el desarrollo económico de la ronda Doha. Y también el principio del single undertaking, de que nada está negociado hasta que todo esté negociado. ¿Ya? Tenemos 5 minutos. Ok. ¿Por qué los objetos económicos no son los principales? En primer lugar, y voy rápidamente, en primer lugar, las economías están muy relacionadas y conectadas con una serie de acuerdos comerciales. Ahora, en esos acuerdos comerciales, los países más importantes pues son la Unión Europea, que no es país, los Estados Unidos, pero también China, que es la gran ausente, porque realmente estos dos esquemas son un esquema para aislar a China u obligarla, para salir de ese aislamiento, a respetar y aceptar todas estas nuevas reglas puestas sin consultar o sin la propia consulta. Por otra parte, los aranceles reales efectivos que se negocian en Estados Unidos son ya que rigen el comercio entre todos estos países, son muy pequeños. Aquí tengo, por ejemplo, que la tasa arancelaria de los participantes es de 1.9 en promedio. Claro que hay sectores que tienen aranceles un poco más altos, pero la de nación más favorecida es 3.4. Entonces, la diferencia entre esas dos tasas serían las ventajas y las ventajas arancelarias que se dan entre los miembros, que es muy poco. Realmente no tiene mucho sentido. Entonces, no es porque estén aisladas entre sí ni con el mundo, y tampoco es porque haya que abatir aranceles. Hay un intenso comercio entre los países signatarios. Los coeficientes de intensidad comercial y de preferencia comercial son muy altos, de manera que ya ampliar esas relaciones comerciales es prácticamente imposible o van a ser mínimas. Entonces no son esos beneficios los que se están buscando. Ahora, ¿cuáles son los beneficios? Son negativos. Para la mayoría de los países son negativos. Ustedes pueden verlo. Si alcanzan a leer, bueno, aquí están lo que sería la diferencia entre el crecimiento con y sin TTP. En la columna extrema, en el 2030, esas serían las ganancias en el Producto Interno Bruto con TPP respecto a sin TPP. Son mínimas, realmente son unas décimas del Producto Interno Bruto en 20 años. Y hay para muchos que son negativos. Y aquí tienen ustedes toda el señalamiento de los beneficios. Los países que obtienen beneficios realmente son los países desarrollados, y prácticamente todos los países en desarrollo son los que tienen efectos negativos o resulta parte su capacidad de exportar, pero también se reduce la tasa de crecimiento económico.
¿Cuáles son los principales? Son las reglas de origen, las ganancias por las barreras no arancelarias, un problema grave en esto que ha tenido grandes repercusiones y ha tenido el rechazo de prácticamente de la población en todos los países, es el régimen de solución de controversias, que sería lógicamente, porque Estados Unidos no acepta ningún ente supranacional para resolver controversias que lo impliquen a él, entonces tiene que ser de acuerdo, como en el NAFTA, más o menos siguiendo las normas y las reglas estadounidenses, ¿verdad? Convergencia en regulación de trabajo, que puede llevar a que para ganar pequeños espacios de mercado se abatan todavía más los salarios reales para ganar eficiencia, reduciendo costos, ¿verdad? Y los mayores costos del ajuste los asumirían los países cuyas normas y prácticas comerciales y políticas están más alejadas de la de los Estados Unidos, ¿verdad? Eso sugiere que el TTIP y el TTIP estarían hechos a la medida de las grandes transnacionales. Ese es otro de los factores, especialmente del de farmacoquímica, a empresas como Monsanto y como todas ellas. Bueno, yo hasta aquí llego, digamos, las experiencias de este tipo de arreglos que nos da México con el Telecam es que son negativas, han sido negativas, ya nos han hablado del estancamiento, entonces ¿para qué seguir insistiendo en ese mismo tipo de esquemas? Ya sonaron las campanas del rechazo en Europa y en Estados Unidos, no veo por qué no se rechazan aquí, pero por diferentes razones a las que se han rechazado en Estados Unidos. Muchas gracias.